La primera vez que se encontraron, el mundo pareció detenerse en ese instante preciso entre la luz clara de la tarde y la sombra que trae la noche, en una carretera de tierra que olía a lluvia reciente y en el silencio espeso de la vasta hacienda. El sonido de la camioneta chocando contra un bache resonó como un aviso inesperado. El polvo se levantó en una nube densa y, por un segundo, todo adquirió la nitidez de una fotografía antigua, congelada en el tiempo. Fue en medio de ese polvo cuando Clara Martín, con su cesta de frutas equilibrada sobre el brazo, tropezó y dejó que los mangos rodaran por la vereda. Sus manos, fuertes y curtidas por el trabajo diario, recogieron la fruta con la rapidez y el cuidado de quien ha aprendido a sostener la vida entera en gestos simples y precisos. Él llegó a caballo, su figura recortada contra el ocaso anaranjado, con la chaqueta de cuero ajustada y las botas que marcaban la autoridad de quien conoce cada palmo de esa tierra. Se llamaba Rafael Ortega, heredero de la estancia Los Alisos, un hombre reputado por su carácter seco y por medir las palabras como si cada una pesara más que el oro. Decían que sus decisiones eran tan firmes como las cercas que delimitaban sus campos, inamovibles y sin apelación. Su fama de rudo lo precedía como una sombra larga. Sin embargo, aquella tarde, al ver a Clara inclinada recogiendo los mangos, algo en su mirada se ablandó de manera imperceptible. No fue compasión ni un gesto teatral, fue la repentina curiosidad de un hombre acostumbrado a que todo volviera a su lugar sin esfuerzo alguno. Ella levantó la vista y lo vio acercarse con paso tranquilo. Era la primera vez que lo miraba de cerca. Había oído las historias, las voces del pueblo, las advertencias sobre su temperamento. Pero la presencia de Rafael no olía a leyenda, olía a tierra húmeda, a cuero gastado y a trabajo sin estridencias. Sus ojos se cruzaron, y en esa pequeña grieta del tiempo, hubo una descarga silenciosa, un reconocimiento que iba más allá de la simple atracción inmediata. Era la sensación de encontrarse con un espejo que no devuelve la misma imagen, sino una posibilidad nueva, inesperada. Clara le ofreció los mangos con una disculpa simple y sincera. Rafael, casi sin articular palabra, se agachó para ayudarla. Sus manos tocaron la cáscara cálida de la fruta y, por un instante, la piel de ella. No hubo electricidad teatral, solo la certeza de una presencia que no se pasa de largo, un gesto cotidiano que, sin embargo, se convertiría en la raíz de algo que más tarde llamarían destino. Antes de marcharse, Rafael dejó caer una frase que no parecía salir de sus labios fuertes y reservados. No se preocupe. La próxima vez ponga un poco de paja en la caja. Ella sonrió, sorprendida por la ligereza inesperada de aquellas palabras. Aceptó la recomendación con cortesía y continuó su camino hacia el pueblo con la cesta más ligera y la sensación de que algo nuevo se había abierto en su rutina diaria. Clara era vendedora ambulante. Recorría veredas, entraba en casas y mercados con su voz amable y su risa contenida, ofreciendo frutas frescas, conservas caseras y pequeños remiendos de vida a quienes la compraban. Vivía con su madre, doña Estela, en una casita humilde al borde del camino, y cada peso que ganaba ayudaba a pagar la luz, la escuela del sobrino y las medicinas. Era el tipo de mujer que conocía a las personas por sus manos, sabía quién necesitaba más azúcar en el café, quién guardaba soledad en la olla y quién preparaba el pan cargado de historias. Su humildad no era resignación, era un método de supervivencia digno y silencioso. Después de aquel encuentro, Rafael no dejó de pensar en la mujer de la cesta. Regresó al establo y ordenó que arreglaran la manga del cargador, no por necesidad real de trabajo, sino por una excusa que solo él comprendía. Quería tener una razón para pasar por el sendero donde Clara vendía. A los hombres de la hacienda les extrañó, su patrón nunca se mezclaba con comerciantes ni con vecinos comunes. Pero el vaivén de su caballo hacia la vereda se convirtió en costumbre. Compraba mangos, a veces alguna conserva, y pagaba con billetes que Clara guardaba con recelo, como si no quisiera acostumbrarse al brillo de una generosidad que parecía demasiado fácil. En una ocasión, mientras la lluvia castigaba la llanura y transformaba los caminos en riachuelos de barro, una carreta se averió cerca del puesto de Clara. El carro se hundió hasta las ruedas y el hombre que lo guiaba maldecía con frustración. Sin pensarlo dos veces, Rafael desmontó y ofreció ayuda. Trabajaron juntos bajo la lluvia torrencial, sus cuerpos se mojaron hasta los huesos. Sus manos se entrelazaron en una cooperación que era, al mismo tiempo, una conversación sin palabras. Al final, el carro quedó libre y Clara, temblando por el frío y la adrenalina, le ofreció refugio en su pequeña parada.
Él aceptó y se sentó cerca del fuego improvisado, como quien encuentra sosiego en un lugar completamente inesperado. Sentados frente a frente, con la lluvia haciendo música en el techo de chapa, hablaron por primera vez de lo que los había traído hasta allí. Ella contó de su madre enferma, de la escuela que soñaba para su sobrino, de los sueños pequeños que se anclan en la necesidad de cada día. Rafael, con una franqueza que lo sorprendió a sí mismo, habló de su infancia en la hacienda, de la soledad que produce la responsabilidad y de la culpa que a veces pesa más que la tierra misma. Sus palabras no fueron una declaración ni una estrategia, fueron dos vidas desarmándose en pequeños retazos de verdad. Cuando por fin la lluvia cesó, Rafael se levantó. Antes de marcharse, tomó una fruta y la partió con su navaja para ofrecérsela. Clara dudó un instante, luego aceptó. Al probar el mango, cerró los ojos y, por un momento, la dulzura pareció disolver un miedo que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Él la miró y lo que quedó flotando en el aire fue una promesa sin forma, pero Clara, volvería. Esa noche, en la casa principal de los Alisos, Rafael sostuvo la piel del mango entre sus dedos como quien sostiene un secreto precioso. No era un hombre que se enamorara con facilidad. Había aprendido a proteger su corazón con un muro de gestión y distancia, pero la imagen de Clara, la forma en que había cuidado la fruta, la manera en que había hablado sin pedir nada a cambio, comenzó a ocupar un lugar que antes solo tenían las cuentas, los mapas de la tierra y los nombres de los trabajadores. Fue la primera vez que comprendió que la fuerza no siempre necesita imponerse, a veces basta con abrir una puerta. En el pueblo, la gente notó su presencia constante. Como suele ocurrir en lugares pequeños, el rumor no tardó en nacer. Decían que el patrón se había encaprichado, que buscaba entretenimiento para pasar las tardes, que las mujeres deberían cuidarse de los hombres de botas altas. Ninguna palabra era verdad absoluta, pero todas tenían el poder de ensombrecer la ternura que empezaba a brotar. Clara escuchó los murmullos, sintió las miradas. La dignidad de su trabajo se mezcló con la vulnerabilidad de las historias que otros tejen con prisas. Aún así, cuando el sol volvió a clarear y las veredas se secaron, ella apareció en su puesto. Rafael también. Y entre ambos, en ese circuito de encuentros sencillos y silencios que se sostienen, algo comenzó a crecer, no la pasión ruidosa de los anuncios, sino un afecto paciente hecho de actos pequeños, de cuidados discretos y de miradas que poco a poco aprendieron a decir lo que la boca aún no se atrevía. Los días que siguieron trajeron una cadencia nueva al pueblo. La gente comenzó a notar la regularidad de la camioneta que se asomaba al camino. Los hombres que antes hablaban solo de cosechas ahora comentaban sobre la mujer que vendía mangos y sobre el patrón, que parecía haber cambiado su marcha. En lugares pequeños, las casualidades se vuelven relatos y los relatos, con el tiempo, leyes no escritas. Clara lo comprendió al instante. Se obligó a sonreír con la misma cortesía de siempre, a no permitir que los cuchicheos moldearan su paso ni su postura. Seguía siendo vendedora y eso tenía que bastar. Rafael, por su parte, intentó mantener la compostura en la casa principal. No era sencillo. Aquellos minutos junto al fuego, aquella conversación sin artificios, habían dejado huellas que se estiraban más allá de la memoria. Los primeros acercamientos fueron discretos, hechos de pragmatismo y de un cuidado que nació del respeto más profundo. Rafael no regaló lujos ni ofreció soluciones apresuradas. En cambio, pidió al capataz que mandara reparar la balanza del puesto de Clara para que las medidas fueran exactas y contrató, sin anunciarlo, un molino para que ella pudiera elaborar conservas más estables cuando sobraba fruta. Lo hizo con la intención de fortalecer la independencia de ella, no de crear dependencia. Era esa la forma en que entendía el afecto, acción que no invade, sino que sustenta. Clara recibió las mejoras como una mezcla de sorpresa y aprensión. Nunca le había gustado deber favores sin entender su origen. Por eso dejó que el capataz llevara los repuestos con discreción y no preguntó de dónde salían los billetes. Sabía, sin embargo, que cualquier gesto amable sería interpretado por las mismas voces que ya la miraban con sospecha. No buscaba la mirada del patrón como quien ansía recompensa, buscaba la honestidad en el trato. Cuando por la tarde lo vio pasar a caballo por la vereda, no pudo evitar que un rubor subiera a sus mejillas. Lo ocultó tras una sonrisa y siguió vendiendo como si la rutina bastara para contener el mundo entero. Los rumores inevitables empezaron a tallar su propio camino. Algunos eran benignos.
que el patrón había perdido el interés por la ciudad y volvía a disfrutar de las pequeñas cosas. Otros tenían filo, insinuaban que Clara buscaba ascender a través de un hombre poderoso. Había en esas palabras una mezcla de envidia, protección malentendida y miedo. Las mujeres que se sentían competidoras observaban con recelo la atención que Rafael prodigaba en la vereda. Los hombres discutían en corrillos sobre conveniencias y peligros. En medio de esa atmósfera cargada, una figura inesperada llegó al puesto. Don Héctor, viejo amigo del padre de Rafael, hombre de trato sencillo y palabra mesurada, traía consigo una cesta de higos como regalo y una mirada que parecía leer el paisaje a otra velocidad. Se detuvo junto a Clara, conversó con ella de las cosechas, elogió su fruta cuando la ocasión lo permitió, vio a Rafael a la distancia y asintió con la cabeza, como aprobando en silencio algo que él aún no se atrevía a aceptar por sí mismo. Aquel gesto sutil tuvo un efecto firme. Algunas voces comenzaron a bajar el tono y las miradas inquisitivas perdieron parte de su veneno. No fue un triunfo inmediato, simplemente una mano conocida había puesto un paño templado sobre el fuego. Mientras tanto, en la casa principal las noches eran difusas. Rafael buscaba excusas para regresar a la vereda, pero también se confrontaba con las expectativas de su propia sangre. Su madre, doña Beatriz, mujer de costumbres firmes y mirada penetrante, llamó la atención sobre la necesidad de mantener la reputación del apellido. No lo hizo con crueldad, sino con la convicción de quien teme que su familia pierda lo que ha costado generaciones mantener. Habló de conveniencias, de alianzas con otras haciendas y de la prudencia que debería guiar a un heredero. Rafael la escuchó sin interrumpir. Comprendía su historia y respetaba su legado, pero ahora, por primera vez, sentía la urgencia de decidir sin que el pasado lo gobernara del todo. En un atardecer en que el viento movía las copas de los árboles como una marea pausada, tomó una decisión concreta: llevaría a Clara a conocer la biblioteca de la hacienda, un lugar polvoriento y lleno de libros que guardaban las voces de generaciones. No era un gesto grandilocuente, sino un acto de confianza, una invitación a compartir un rincón íntimo sin compromisos. Quería escucharla con calma, leerle pasajes al oído y mostrarle que su mundo podía ser más que cercos y cuentas. Clara aceptó la invitación con la naturalidad de quien mide riesgos, pero también con la curiosidad de quien no renuncia a explorar lo desconocido. No fue fácil para ella cruzar el portal de la casa principal. Cada paso hacia la biblioteca llevaba el peso de la historia de aquellos que la miraban desde los cuadros en la pared, pero cuando cerraron la puerta y el silencio se posó entre los estantes, algo cambió. Se sintieron iguales ante la distancia que separaba sus orígenes. Él le mostró un libro viejo de recetas que su abuela había guardado. Ella, en respuesta, le habló de la manera de conservar frutos que le había enseñado su madre. Las manos volvieron a tocarse sobre las páginas y las palabras se transformaron en promesas hechas de paciencia. La intimidad que se forjó en aquellos días no fue un refugio frente al mundo, sino un taller donde aprendieron a construir un lenguaje propio. Compartieron desayunos sencillos, discutieron sobre estaciones de siembra. Se permitieron silencios largos que no incomodaban. Poco a poco, los dos entendieron que permitir que alguien entre en la propia vida es enseñarle el mapa completo de las heridas y las esperanzas. Y ambos, por primera vez, se sintieron dispuestos a mostrar el trazado entero. Sin embargo, aunque su vínculo crecía en la sombra, las fuerzas externas no dormían. Una propuesta de compra de tierras llegó a la hacienda. Un empresario deseaba adquirir una porción para instalar un criadero moderno. La operación prometía beneficios económicos, pero implicaba cambios que afectarían al paisaje y a muchas familias del entorno. Rafael se enfrentó a una bifurcación: aceptar significaría modernizar y proteger la economía familiar, rechazar implicaría resistencia a la transformación, pero conservación de formas de vida tradicionales. El asunto encendió debates apasionados entre los trabajadores y la élite local. Para Clara, la noticia encendió otra alarma. Temía que la llegada de forasteros y máquinas trastocara la cotidianidad del puesto, que el mercado cambiara y que las rutas antiguas se olvidasen. Para Rafael fue una prueba más. Debía mostrar que podía equilibrar la gestión de la hacienda con decisiones tomadas desde la ética, no solo desde el beneficio. Aquella decisión lo obligó a convocar una asamblea en la que, por primera vez, escuchó de igual a igual las voces de peones, vecinos y pequeños comerciantes, incluyendo la de Clara. La asamblea fue un momento definitorio. Clara habló con sencillez y fuerza.
Explicó cómo aquellas tierras albergaban tradiciones y pequeños oficios que daban de comer a muchas familias. Su intervención no fue pomposa, fue directa y llena de verdades que rasgaban el discurso frío de la modernidad. Rafael la observó con orgullo y con una certeza nueva. La mujer de la cesta no era un adorno para su vida, sino una guardiana de valores que él empezaba a reconocer como propios. Al salir de la reunión, la gente les miró de otra manera. No todos cambiaron de opinión, pero la conversación ganó tono humano. Rafael decidió buscar alternativas, estudiar modelos que permitieran modernizar sin borrar. Era un desafío que requeriría paciencia, ingenio, y sobre todo, la cooperación de quienes fueran afectados. Clara, a su lado, no prometió soluciones mágicas, ofreció su conocimiento y la fuerza de quienes resisten con dignidad. Esa noche, mientras la luna se elevaba y las estrellas parecían dialogar con el esfuerzo humano, Rafael caminó hasta la vereda donde Clara guardaba su pequeño puesto. La encontró sola, barriendo las migas de pan que dejaron los clientes del día. Se arrodilló, tomó su mano y, sin hablar, hizo una pregunta que no necesitó palabras. ¿Quieres seguir a mi lado en esto? Clara, con la mirada corta por la emoción, asintió. No era un sí ingenuo ni una rendición, era la aceptación de un compromiso que ahora tomaban juntos. Los susurros del pueblo continuaban, pero ya no eran la única música. Había otra melodía, la de dos voces que aprendían a sonar al unísono. Aquel amanecer se extendió más lento que los anteriores, como si la luz necesitara asegurarse de que podía entrar sin miedo en la tierra que había empezado a transformarse. Desde temprano, la vereda se llenó de voces y pasos. Los vecinos comentaban la asamblea del día anterior, algunos con sorpresa, otros con incomodidad, otros con orgullo. Había quienes afirmaban que Rafael al fin se comportaba como un heredero digno, otros murmuraban que un hombre de su linaje no debía dejarse influenciar por una mujer de venta ambulante. Cada opinión caía sobre el aire como semillas que el viento arrastraba a destinos inciertos. Clara despertó con un peso extraño en el pecho. No era tristeza, tampoco alegría pura. Era un torbellino de emociones que podía desbordarse si no mantenía la calma. Recordó el instante en que Rafael tomó su mano la noche anterior, la firmeza de su gesto, la sinceridad en sus ojos, la manera en que no huyó del ruido del pueblo. Todo eso la conmovió más de lo que había querido admitir. Pero también sabía que con cada paso que él daba hacia ella, el mundo alrededor se agitaba como si las raíces antiguas que sostenían la estructura social del lugar empezaran a temblar. Mientras preparaba su cesta, doña Estela se acercó. Su madre había observado la evolución de la relación con una mezcla de prudencia y cariño. Sentía orgullo por la hija que había criado, por su carácter firme, por su honestidad, por su manera de sostener la vida sin perder la bondad. Pero también conocía la fuerza de las miradas ajenas y el peso que lleva una mujer cuando el pueblo decide convertirla en historia. Hija, dijo con voz suave, estás entrando en un camino que no tendrá vuelta atrás. Cuando un corazón decide, la tierra entera siente el impacto. Clara asintió, apretando la cesta entre sus manos. Mamá, yo sé lo que dicen y sé lo que falta por venir, pero también sé lo que siento. No puedo dar la espalda a algo que comenzó a dar sentido a mis días. Doña Estela le tomó el brazo con delicadeza. No te pido que te alejes, te pido que seas fuerte, porque los sentimientos sinceros iluminan, pero también pueden deslumbrar a quienes se sienten opacados. Esas palabras quedaron resonando cuando Clara salió rumbo a la vereda. El sol aún no había calentado del todo, pero el aire traía el murmullo de una comunidad en expectativa. En la hacienda, Rafael ya estaba despierto. Observaba desde la ventana el horizonte que había heredado, campos amplios, cercas lejanas, potreros donde los caballos trotaban con libertad. Ese paisaje había sido su refugio desde niño, pero también la jaula invisible que lo obligaba a cumplir destinos que no recordaba haber elegido. La noche anterior, sin embargo, algo había cambiado. Al ver a Clara hablar en la asamblea, comprendió que el valor no se mide por el apellido, sino por la forma en que se sostiene una convicción. Y él, por primera vez, quería sostener algo no por obligación, sino por deseo. Bajó a la cocina, donde el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Allí encontró a su madre, doña Beatriz, sentada con una taza entre las manos. Sus ojos marcaban cansancio, pero su postura seguía siendo altiva. Hijo, dijo sin rodeos, supe que ayer diste la palabra en nombre de la hacienda.
Supe también que escuchaste a comerciantes, peones y a esa muchacha. Rafael respiró hondo. Sabía que esa conversación era inevitable. Mamá, escuché a todos porque es lo correcto. Las decisiones que tomamos afectan vidas. Y Clara habló con verdad. Los ojos de doña Beatriz se estrecharon. La verdad no siempre viene de donde tú crees, Rafael. Esa joven puede tener buen corazón, no lo discuto. Pero la vida que tú llevas no es la misma que la de ella y mezclar mundos que no encajan puede traer dolor. Él apoyó ambas manos en la mesa. La vida que yo llevo tampoco encaja conmigo desde hace años. Y no es ella quien me hace dudar, mamá. Yo ya dudaba antes, solo que ahora tengo razones para enfrentar lo que siempre pospuse. La mujer suspiró como si cargara sobre sus hombros la memoria de generaciones. Tu padre también tuvo dudas, Rafael, y eligió el deber. Por eso esta hacienda sigue en pie. Él levantó la mirada con determinación. Yo quiero que siga en pie, sí, pero no quiero perder mi vida en el intento. Ambos quedaron en silencio. No había gritos ni reproches, solo dos mundos que empezaban a reconocerse como divergentes. Doña Beatriz lo observó largamente. Por primera vez, una sombra de fragilidad cruzó su mirada. Solo te pido que pienses, dijo. La felicidad a veces exige renuncias. Rafael respondió con calma, y otras veces exige valentía. Cuando se despidió para salir hacia la vereda, sintió que algo dentro de él había tomado una forma definitiva. No importaba si el destino era incierto, lo que importaba era caminar con verdad. Clara estaba organizando su puesto cuando lo vio llegar. Su caballo avanzaba a paso lento, como si Rafael quisiera saborear cada metro del camino. Él desmontó sin prisa, se acercó y la saludó con una sonrisa que contenía 1000 batallas invisibles. Buenos días, dijo él. Buenos días, respondió ella, intentando mantener la voz firme. Rafael tomó uno de los mangos y lo sostuvo como si fuera algo más que una fruta. Hoy la gente está inquieta, dijo. Y creo que sé por qué. Clara lo miró con brillo vulnerable en los ojos. Rafael, yo no quiero ser motivo de discordia. No lo eres, respondió con firmeza. El motivo es el miedo de quienes ven que algo está cambiando y, cuando la gente teme, inventa. Pero yo no vine a pedirte que ignores eso. Vine a decirte que no estoy dispuesto a dejar que los rumores decidan por nosotros. Ella se quedó en silencio. El viento levantó un mechón de su cabello y Rafael, sin pensarlo demasiado, lo acomodó detrás de su oreja. El gesto sencillo y profundo hizo que el corazón de Clara latiera con fuerza. Necesitamos tiempo, susurró ella. Lo tendremos, respondió él. Pero también necesitamos determinación. Justo en ese momento, un grupo de vecinos pasó por la vereda. Algunos saludaron, otros bajaron la mirada. Clara sintió el viejo temor subirle por la garganta. Rafael, percibiendo el temblor, sostuvo su mano bajo la mesa del puesto con discreción. No era exhibicionismo, era un mensaje silencioso, no estaba dispuesto a soltarla por miedo. El resto del día transcurrió entre compras, comentarios y visitas breves. Pero algo particular ocurrió al final de la tarde, llegó Andrés, el joven que ayudaba en la escuela del pueblo, con una invitación inesperada. Habían organizado una pequeña feria para reunir fondos y querían que Clara participara vendiendo sus productos. Ella aceptó y, en el fondo, sintió que ese gesto del pueblo significaba algo más, un respiro, una oportunidad de mostrar quién era más allá de los rumores. Rafael escuchó la invitación y decidió que asistiría también, no como patrón, sino como parte del tejido humano que empezaba a reconstruirse. Esa noche, mientras Clara preparaba sus conservas para la feria y Rafael revisaba documentos en la hacienda, ambos pensaron lo mismo sin saberlo, el mundo podía ser hostil, pero algo poderoso estaban construyendo. Un vínculo capaz de resistir. Un sentimiento que se fortalecía a cada desafío. Un amor que, aunque aún no declarado, ya había echado raíces profundas. La mañana de la feria amaneció luminosa, con un cielo tan despejado que parecía augurar un día de revelaciones. Desde temprano, el pueblo se movía con una energía particular, niños corriendo por la plaza, mujeres colocando manteles bordados sobre las mesas, hombres ajustando luces y colgando guirnaldas hechas con flores secas. El aire olía a maíz tostado,
A madera recién cortada y a la expectativa que solo nace cuando un lugar pequeño decide reunirse como una sola voz. Clara llegó cargando cajas de frascos y bandejas. Cada paso que daba hacia su puesto la llenaba de un nerviosismo indescriptible. No era la primera vez que participaba en una feria, pero sí la primera en que tantas miradas se posaban sobre ella como una mezcla de curiosidad y juicio. Algunas mujeres la saludaron, otras fingieron no verla. Había aprendido a convivir con eso, pero lo que no había aprendido aún era a manejar la presencia de Rafael en ese escenario. Él llegó unos minutos después, no montado en su caballo ni vestido como patrón, sino con ropa sencilla, casi discreta. No buscaba llamar la atención, buscaba acompañar. Cuando sus ojos se encontraron, Clara sintió un calor treparle por el pecho. Él sonrió sin prisa, con una ternura que parecía envolverse alrededor de ella como un abrigo invisible. «¿Te ayudo con algo?», preguntó acercándose. Ella negó con suavidad. «Ya está casi todo listo. Solo estoy un poco nerviosa». Rafael posó una mano sobre la mesa. «No tienes por qué estarlo. Sabes que haces lo tuyo con el corazón y eso siempre se nota». Clara bajó la mirada. Aquella delicadeza inesperada la conmovía más que cualquier declaración. Había algo en Rafael que la sorprendía cada día, su capacidad de suavizar las palabras sin perder su carácter firme. Mientras el pueblo se llenaba, la feria tomó vida propia. Niños corrieron hacia los juegos improvisados. Los músicos afinaban guitarras y violines. Los olores de frituras y frutas maduras flotaban en el aire como una invitación a quedarse. Clara comenzó a vender rápido, su mesa pronto se convirtió en una de las más concurridas. Rafael observaba desde un lado, no interviniendo, simplemente asegurándose de que nadie intentara aprovecharse del trabajo de ella. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una mujer elegante, recién llegada al pueblo, se acercó al puesto. Llevaba un vestido claro, cabello recogido con perfección y un aire que contrastaba con la rusticidad del entorno. Sonrió con cortesía y tomó uno de los frascos. «Se ve delicioso», dijo. «¿Tú los haces?». Clara asintió. «Sí, todo es artesanal». La mujer volvió a mirar el frasco y luego miró a Clara con una expresión difícil de descifrar. «He escuchado hablar de ti. Dicen que tienes talento». Clara agradeció el gesto. Pero antes de que pudiera agregar algo, la mujer volvió la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Rafael. Él la reconoció de inmediato, era Lucía, hija de una familia acomodada que había tenido interés en estrechar lazos con la hacienda. Lucía se acercó un poco más con la cortesía bien ensayada. «Rafael, qué sorpresa verte aquí. Pensé que no asistirías a eventos tan sencillos». Él la saludó sin frialdad, pero sin entusiasmo. «La feria es importante para la comunidad y para mí también». Lucía sonrió apenas, como si quisiera marcar su lugar sin palabras. Luego se giró hacia Clara. «Tienes buena mano para el trabajo duro. Eso siempre es admirable». El comentario, aunque disfrazado de elogio, llevaba un filo sutil. Clara lo sintió. Rafael también, pero ella decidió no reaccionar. Sabía que defenderse del veneno elegante no era su papel. Su fuerza estaba en su autenticidad. Después de comprar 2 frascos, Lucía se retiró, dejando tras de sí un aroma delicado que contrastaba con la tensión que había dejado en el aire. Rafael se acercó un poco más a Clara. «No permitas que sus palabras te afecten», dijo en voz baja. «No lo haré», respondió ella. «Aunque no sé qué busca». Él inspiró hondo. «Lucía representa lo que muchos esperan de mí, pero no es lo que yo quiero». Clara sintió el corazón dar un salto inesperado. Antes de que pudiera decir algo, una música suave comenzó a sonar en la plaza. Una pareja de ancianos empezó a bailar y pronto varias parejas se unieron. La feria se llenó de risas, giros y aplausos. Rafael miró a Clara con una expresión que ella nunca había visto tan claramente en sus ojos, una mezcla de decisión y vulnerabilidad. «Clara», dijo extendiendo la mano. «¿Bailas conmigo?». Ella se quedó inmóvil, con el alma suspendida a pocos centímetros de su respiración. Bailar con él allí, frente a todos, significaba cruzar una línea que no tendría retorno. Era decir al pueblo entero: «Esto es real». Miró su mano,
miró sus ojos y dejó que el corazón dijera lo que el miedo intentaba silenciar. Sí, susurró. Cuando sus manos se unieron, algo profundo se encendió. No fue una chispa, fue un incendio lento, inevitable, que envolvió el mundo alrededor hasta apagar el ruido externo. Rafael la sostuvo con respeto, con una delicadeza que nadie habría imaginado en un hombre de su porte. Clara apoyó la mano en su hombro, sintiendo la fuerza que él contenía con tanto cuidado. Bailaron sin prisa, como si el tiempo decidiera detenerse para permitir que ese instante se quedara grabado para siempre. La gente alrededor murmuró, algunos con ternura, otros con sorpresa, pero nadie podía negar la verdad que emanaba de ellos. No había artificio, no había conveniencia, había sentimiento, había destino. Cuando la música terminó, Rafael no soltó su mano. «Hay algo que quiero decirte», murmuró. Clara sintió los latidos en la garganta. «Dime». «Lo que está creciendo entre nosotros, no quiero ocultarlo más. No quiero seguir viviendo según lo que esperan de mí. Quiero vivir según lo que siento cuando te miro». Clara tragó aire temblorosa. «Rafael, esto no será fácil». Él apretó su mano con firmeza. «Nada que valga la pena lo es». Fue entonces cuando una voz interrumpió la magia. «Rafael, tu madre está buscándote. Hay asunto urgente en la hacienda». Era Andrés, jadeando como si hubiera corrido desde el otro extremo del pueblo. El corazón de Rafael dio un vuelco. «¿Qué pasó?» «No lo sé, pero la vi preocupada, muy preocupada». El instante perfecto se quebró como vidrio. Clara soltó su mano, aunque no quería hacerlo. «Ve», dijo con suavidad. «Tu familia te necesita». Rafael dio un paso atrás, mirándola como si tuviera miedo de perder algo importante. «Vuelvo en cuanto pueda». «No te vayas sin que hablemos otra vez». Clara asintió. «Aquí estaré». Y mientras Rafael corría hacia la hacienda, Clara sintió que algo grande estaba a punto de cambiar, algo que pondría a prueba no solo su amor, sino todo lo que estaban empezando a construir juntos. La carrera de Rafael hacia la hacienda fue un trayecto que se sintió interminable. El polvo que se levantaba bajo sus botas parecía una estela que anunciaba desgracia y el viento golpeaba su rostro como una fuerza que no provenía de la naturaleza, sino del miedo. Cuando llegó al portal principal, encontró a varios trabajadores reunidos con expresiones tensas. Algunos lo saludaron con respeto, otros evitaron su mirada, pero todos compartían el mismo gesto, inquietud. Entró a la casa y encontró a su madre en la sala, de pie, rígida, con las manos entrelazadas como si intentara mantener unida una estructura que se desmoronaba desde adentro. Doña Beatriz era una mujer fuerte, casi imperturbable, y verla así hizo que el corazón de Rafael se encogiera. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó con voz alterada. Ella tardó unos segundos en responder. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. No lloraba porque sabía que si lo hacía perdería el control. «Es tu hermano», dijo finalmente. Rafael sintió que el aire se volvía más espeso. «¿Qué tiene?», insistió. «Recibimos un mensaje hace una hora. Sufrió un accidente en el camino de regreso del norte. Dicen que está grave, muy grave». El golpe fue tan intenso que tuvo que sujetarse de la mesa para no perder el equilibrio. Su hermano Tomás había partido meses atrás para encargarse de asuntos comerciales en tierras lejanas. Aunque no eran extremadamente cercanos, existía entre ellos un lazo profundo, el tipo de unión silenciosa que nace de las primeras infancias compartidas. Saberlo herido, vulnerable, al borde de algo incierto fue como sentir que una parte del hogar se fracturaba. «¿Dónde está?». «Lo llevan hacia la clínica de Santa Aurora. No sabemos si llegará consciente». Rafael tomó su sombrero con la urgencia de quien sabe que el tiempo es su peor enemigo. «Voy ahora mismo», dijo. Lo llamó su madre antes de que cruzara la puerta. «Necesito pedirte algo y sé que quizá no quieras escucharlo». Él se detuvo, tensando la espalda. «Dime. ¿No puedes seguir alimentando ese vínculo con esa muchacha?». «No, ahora no, con tu hermano en este estado. No con la hacienda enfrentando cambios tan grandes. Hay momentos en que la vida exige sacrificios y este es uno de ellos».
Rafael cerró los ojos como si esas palabras fueran un golpe directo al alma. Mamá, Clara no tiene nada que ver con lo que está pasando. Tal vez no, respondió ella, pero las elecciones que haces sí. La relación con esa joven está generando tensiones, confusión, habladurías y, aunque tú no lo quieras, eso afecta la estabilidad de la familia. Rafael respiró hondo intentando evitar que la rabia o el dolor hablaran por él. Mamá, no voy a abandonar mis sentimientos solo porque el mundo murmura. No te pido que los abandones, corrigió ella con un temblor en la voz. Te pido que esperes, que seas prudente, que no mezcles mundos mientras este hogar se tambalea. Cuando tu hermano despierte, si es que despierta, muchos ojos mirarán hacia ti para encontrar liderazgo. No puedes permitir que te vean dividido. Rafael sintió que algo dentro de él se desgarraba entre su deber y su corazón, entre lo que se esperaba de él y lo que deseaba construir, entre la sangre que lo unía al pasado y la vida que lo llamaba desde el presente. No respondió. Solo salió, montó su caballo y galopó hacia la carretera. Mientras tanto, Clara seguía en la feria, aunque su mirada se perdía cada tanto en el camino por donde Rafael había desaparecido. Vendió hasta que el sol comenzó a caer y los puestos empezaron a desmontarse, pero su pecho se apretaba con la sensación de que algo grave había ocurrido. Intuición, quizás, o el eco del temblor en los ojos de Rafael cuando se marchó. Cuando Andrés regresó, ella se acercó de inmediato. ¿Supiste algo más? Él negó. Solo dijeron que era urgente. No me dejaron ver más. Clara pasó la lengua sobre sus labios resecos. Sentía miedo, pero también sentía que no debía quedarse quieta. Así que recogió su puesto más rápido que de costumbre y emprendió camino hacia su casa. Su madre la esperaba en la puerta, preocupada. Llegó un rumor, dijo doña Estela sin rodeos. Dicen que el hermano del patrón está muy mal. Y Rafael lo fue a buscar. No sabemos más. Clara miró hacia el horizonte. La noche comenzaba a extender su manto oscuro y en el cielo no había luna, solo estrellas dispersas, débiles, como si también ellas dudaran. Mamá, quiero ir a la hacienda. No puedo quedarme sin saber. Hija, no sé si es prudente. Están en momentos delicados y tú sabes cómo te miran. Clara respiró hondo. Lo sé. Pero él dijo que volvería a hablar conmigo y yo necesito saber que está bien. Doña Estela la observó con ternura y preocupación entrelazadas. Entonces ve, pero mantén la cabeza alta y no permitas que nadie te haga sentir menos. Cuando llegó a la hacienda, encontró la entrada iluminada, pero silenciosa. Los trabajadores la miraron con cautela, algunos con curiosidad, otros con cierto desdén, pero ninguno la detuvo. Caminó hasta la casa principal con pasos firmes, aunque por dentro temblara como una hoja. Al tocar la puerta, fue la propia doña Beatriz quien abrió. La mirada de la mujer fue un filo afilado. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin suavidad. Clara tragó saliva, pero no retrocedió. Vine a saber de Rafael. Me preocupa. Doña Beatriz frunció los labios. Mi hijo se fue a enfrentar un asunto de familia. Un asunto grave. No tiene tiempo para distracciones. La palabra dolió como un golpe, pero Clara no permitió que su rostro lo mostrara. No soy una distracción, dijo con voz firme. Él vino a verme. Él eligió estar conmigo. No estoy aquí para causar problemas. Solo quiero saber si está bien. Un silencio tenso se extendió entre ambas mujeres. La distancia entre ellas no era física, era un muro hecho de generaciones, de clases sociales, de heridas invisibles. Finalmente, doña Beatriz habló. Él está vivo. Si a eso vienes. Pero lo que mi familia enfrenta ahora es demasiado grande para que tú estés en medio. Regresa a tu casa. Clara apretó los dedos. Quiso responder, quiso defender su lugar. Pero algo en los ojos de doña Beatriz le indicó que cualquier palabra sería en vano. Así que asintió, dio media vuelta y se marchó con paso lento, pero con la dignidad intacta. No sabía que justo en ese instante Rafael llegaba a la clínica de Santa Aurora y veía a su hermano inconsciente, luchando por aferrarse a la vida. No sabía que él, al pensar en lo más preciado de su existencia, pronunciaría su nombre en silencio, Clara.
Y tampoco sabía que un conflicto mayor, más profundo, más decisivo, estaba a punto de estallar. Un conflicto en el que amor, familia y destino se enfrentarían sin misericordia. La madrugada cayó sobre Santa Aurora como un silencio tan profundo que parecía absorber cada pensamiento. Dentro de la clínica, Rafael permanecía sentado en una silla dura junto a la cama de su hermano. Tomás yacía inmóvil, envuelto en vendas, con respiración débil pero constante. El médico había hablado con cautela, había una posibilidad, pero también un riesgo. Todo dependería de las próximas horas. Rafael no había dormido, no podía. Su mente viajaba una y otra vez a la feria, al momento en que bailó con Clara, al calor de su mano, a la certeza que sintió al mirarla. Pero luego la imagen de su madre, de la hacienda, de su hermano agonizando, regresaba como un golpe. Se sentía dividido, desgarrado entre mundos que lo exigían entero. Al amanecer, Tomás abrió ligeramente los ojos. Fue un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que Rafael se levantara de un salto con el corazón acelerado. «Hermano», susurró acercándose. Tomás movió los labios apenas, un gesto débil. Parecía querer decir algo. Rafael se inclinó más. «Aquí estoy. Estoy contigo». El hermano mayor intentó hablar, pero su voz era apenas un hilo roto. «¿La hacienda?» «No te preocupes por eso ahora», dijo Rafael con firmeza. «Solo descansa». Pero Tomás, con el poco esfuerzo que le quedaba, frunció el ceño insistiendo. Rafael apretó su mano. «¿Qué quieres decir?» Tomás respiró hondo, como si cada palabra exigiera una batalla interior. «No vivas, mi vida», susurró. Rafael sintió un choque eléctrico atravesarle el pecho. «¿Qué?» «No vivas por obligación. Sé feliz». El aire dejó de circular por unos segundos. Las palabras de Tomás, débiles pero claras, resonaron como una verdad liberada justo antes de que la vida se volviera incierta. Después de eso, sus ojos se cerraron y el cuerpo cayó de nuevo en un sueño profundo. Pero Rafael no volvió a ser el mismo desde ese instante. Fue como si su hermano, en medio de su fragilidad, le hubiera entregado la bendición que siempre necesitó y nunca se atrevió a pedir. Al salir de la clínica, el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono dorado que parecía anunciar renacimiento. Rafael montó su caballo, pero en lugar de dirigirse a la hacienda, tomó el camino hacia el pueblo. Era una decisión tomada desde el corazón, no desde la obligación. Atravesó la vereda lentamente, observando cada detalle como si tuviera un significado distinto. Los niños que corrían descalzos, los vecinos que barrían las puertas de sus casas, los animales despertando. Y finalmente vio la pequeña casa de Clara al final del camino, de donde salía un humo suave por la chimenea. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Cuando golpeó la puerta, fue doña Estela quien abrió. Su rostro mostraba sorpresa y un toque de preocupación. «Rafael, ¿qué haces aquí a esta hora?» «Necesito hablar con Clara», respondió él con una voz firme que, sin embargo, traía un temblor oculto. Doña Estela lo observó unos segundos como si sopesara su sinceridad. Finalmente dio un paso atrás. «¿Pasa?» Clara estaba de pie junto a la mesa preparando café. Al verlo entrar, su rostro cambió por completo, primero sorpresa, luego alivio, luego una emoción profunda que no necesitaba nombre. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?», preguntó. «Intenté saber de ti anoche, pero...». Él se acercó despacio hasta quedar a poca distancia. «Mi hermano está vivo», dijo. «Aún está delicado, pero habló. Y lo que me dijo cambió todo». Clara frunció el ceño esperando. Rafael tomó aire. No quería decirlo con prisa, quería decirlo con verdad. Me dijo que no viviera la vida que otros planearon para mí. Que buscara mi felicidad antes de que fuera tarde. Los ojos de Clara se humedecieron. Rafael, no tienes que tomar decisiones impulsivas por lo que estás viviendo. No quiero ser motivo de ruptura en tu familia. Tú no eres ruptura, interrumpió él con suavidad. Tú eres lo único que me ha hecho sentir completo en mucho tiempo. Mi madre puede temer, el pueblo puede hablar, la hacienda puede tambalear, pero mi vida no puede construirse sobre renuncias eternas. No de nuevo. Clara bajó la mirada luchando entre emoción y miedo.
Tu mundo y el mío son distintos, susurró. No tienen por qué seguir siéndolo, respondió él. Quiero construir un lugar donde tú no tengas que sentirte pequeña. Quiero que la hacienda cambie, que los que trabajan allí tengan voz, que tus conocimientos valgan tanto como cualquier apellido. Quiero un futuro contigo, aunque el camino sea difícil. No puedo prometerte un sendero sin espinas, pero sí puedo prometerte caminarlo a tu lado. El silencio se hizo tan profundo que se escuchaba el viento rozando las persianas. Clara levantó la mirada y en sus ojos había una mezcla de amor, temor y una fuerza inesperada. Rafael, yo también te elijo. Te elijo con lo bueno y con lo que pesa, pero no quiero ser un secreto. No quiero ser un susurro escondido detrás de tus decisiones. Él tomó su rostro entre las manos con ternura. Nunca lo serás. No más. La puerta se abrió de pronto. Doña Estela se asomó apenas, con gesto serio. Tienen que saber algo, dijo. Hay gente reunida en la vereda. Algunos dicen que tu presencia aquí es una falta de respeto, Rafael. Otros quieren apoyarlos. El pueblo está dividido y van a pedir que hables. Clara sintió miedo en la garganta. Rafael, en cambio, respiró hondo como quien se prepara para una batalla definitiva. Entonces hablemos, dijo. Los dos. La vereda estaba llena cuando salieron, murmullos, miradas, tensión, pero también esperanza. Rafael tomó la mano de Clara, entrelazando los dedos sin miedo. Los presentes se agitaron, algunos sorprendidos, otros indignados, otros emocionados. Rafael levantó la voz. Sé lo que se rumorea, sé lo que temen, pero quiero dejar algo claro. Clara no me divide, Clara me completa. Y cualquier decisión que tome para esta tierra será con ella a mi lado. No porque me influya, sino porque me inspira. Los murmullos crecieron. Clara, con temblor en el pecho, respiró hondo y dio un paso adelante. No vine aquí a quitar nada a nadie, dijo con voz firme. Vine a decir que el amor no entiende de diferencias si se hace del respeto. Yo trabajaré, ayudaré, escucharé. No quiero privilegios. Solo quiero que nos permitan construir sin ser juzgados. Un silencio se extendió. Luego, poco a poco, algunos comenzaron a aplaudir. No todos, no de inmediato. Pero algo se había movido, algo había cambiado y, lo más importante, ya no había vuelta atrás. Rafael miró a Clara y Clara lo miró a él. Dos mundos distintos, sí, pero dos corazones que habían decidido encontrarse. Y el pueblo, aunque dividido, tuvo que reconocerlo. Aquella historia de amor tenía la fuerza de lo verdadero, la clase de amor que uno recordaría para ver de nuevo y de nuevo y de nuevo 2S Fast.